Paso a ustedes, queridos hermanos. Vamos a continuar con este material que empezamos a revisar desde de esta sesión pasada, esta segunda sesión, esta segunda semana del Ministerio Familiar. Yo le llamo la pastoral para la vida familiar. Tiene que ver con revisar las diferentes etapas de la vida en familia. Y la imagen que tenemos ahí, pues es muy ilustrativa, ¿no? Voy a tratar de abrir la pantalla para que sea un poco más clara. Ahí está. Entonces, la imagen es muy ilustrativa. No es lo mismo cuando nosotros tenemos la vida en familia como una infancia, adolescencia, juventud, madurez, ancianidad. Son diferentes etapas. Y eso es lo que queremos nosotros ilustrar y reflexionar para saber cómo vamos a atender las diferentes necesidades de la familia. Ahora, aquí la problemática es que realmente en las familias hay una mezcla. O sea, comúnmente hay gente mayor. A mí me dicen que ya apenas hace un par de semanas en la iglesia hubo una reunión de adultos mayores y me querían invitar y yo no me dejé. Le dije, no, yo todavía no. Apenas tengo 61 años. Y porque acá en México es de los 65 años hacia arriba ya la edad, la ancianidad. Dije, todavía no me siento así, pero bueno, está bien. Y estuve ahí un rato observando la dinámica. Y es una dinámica, pues ya realmente para ancianos. Lo cierto es que, como yo decía en la sesión anterior, los márgenes de edad de las diferentes etapas se han movido. De ahí el trabajo que les estoy encargando de investigación, porque hay diferentes teorías y diferentes percepciones. Hoy en día hay unas muy nuevas donde esta etapa de la infancia ahora pasa muy rápido y ahora se han movido las edades y también las costumbres, o sea, ha evolucionado y ha revolucionado bastante, ¿no? Entonces, solo hay que ser conscientes de eso y como esta otra filmina lo ilustra, yo creo que ahora el crecimiento una etapa de una hiperinformación, demasiada información, y entonces, de hecho, no sé si pase en Argentina o en otro país, pero acá en México, nosotros ahora nuestros hijos eh, crecen más altos de estatura y pasa en muchas familias. Yo no entiendo, la verdad, ahí no alcanzo a entender si es algo genético. Hay quien dice que tiene que ver con la alimentación. Bueno, no sé. Lo cierto es que crecen muy rápido. O a lo mejor es la percepción de nosotros como padres que siempre los queremos ver pequeños. Puede ser también. Y de repente abrimos los ojos y ya están de tú a tú, ya están exigiendo, ya están cuestionando. Y uno no está acostumbrado a eso. A ver, hijo, tranquilo. Pero ya crecieron, ellos ya desarrollaron. Y eso es normal. Entonces, yo tiene algunos años que he estado reflexionando con los pastores que me ha tocado trabajar, con los líderes de la iglesia, en el sentido de ser conscientes de que esta etapa, esta época que nos toca vivir, este desarrollo humano es mucho más rápido. Sí, es mucho más rápido y tienen otra forma de tratarse en las personas. Sí, hay mucha más información. Y bueno, voy a situarme donde nos quedamos. Hablamos también de cómo Jesús vivió una infancia, una niñez y una infancia, y hablamos de esta triangulación, de cómo es que a veces en la iglesia los padres esperamos que en la iglesia les den valores y realmente también conscientes de que los buenos hábitos y valores se dan en la familia, pero existe esta triangulación en la que si no lo clarificamos, a quién le toca cada parte, entonces me parece que queda en el aire, queda un vacío y tenemos que hacer trabajo de equipo, creo yo. ¿De acuerdo? Y entonces hablamos de que será necesario
pues tener una estrategia para atender a esta familia que tiene niños muy chiquitos y luego tiene adolescentes, tiene jóvenes, tiene adultos, tiene ancianos, o sea, es un conjunto de las diferentes edades, por eso es todo un reto. Hablamos de las características de la infancia, lo voy a pasar, este es el trabajo que va a quedar, hermanos. Eh, Vamos a investigar las aportaciones de algunos teóricos como Jean Piaget, Bandura, Erickson, y si usted tiene tiempo para investigar un poco más, está bien. A mí siempre me gana la curiosidad por saber de otros más. ¿Qué más dicen otros, no? Y bueno, yo fui estudiante de logoterapia, algunos de ustedes lo saben, tengo yo un título como logoterapeuta, y desde la logoterapia habla del sentido de la vida y habla de siempre estar concientizando a las personas de que la vida tiene sentido en las diferentes etapas y diferentes situaciones de la vida. ¿De acuerdo? Y aunque es diferente trabajar con niños, con adolescentes, con jóvenes que con adultos. Y a mí me ha tocado trabajar desde la consejería pastoral con estas herramientas de la logoterapia y me han tocado casos muy, muy fuertes, hermanos. Siempre los trato aparte, en privado, pero déjenme les digo que en la iglesia me ha tocado atender casos de niños que tienen tendencia al suicidio, por ejemplo, grupos. Entonces tuve que platicar ahí en Morelos, uno por uno, a ver qué pasa con ese grupo. ¿Y saben qué identifiqué? Identifiqué que estaban los muchachos, eran preadolescentes realmente, estaban mirando una película que hace algunos años salió, que tiene que ver con unas escenas de enamoramiento entre una, no sé cómo se llame, luna nueva o algo así. Y la historia es una historia de amor entre un vampiro y una persona que se hace vampiro en las noches o en ciertos momentos y otra persona que se hace lobo. Y entonces hay una escena ahí muy trágica donde uno de ellos por demostrar el amor se tiende a suicidar, se tiende a abandonar. Y como era una escena muy romántica y muy de moda la película en esos años, pues los pequeños estaban imitando. Y entonces decían, no, para no tiene sentido, yo me voy a morir. Caray, espérame, espérame. Yo tuve que entrevistarlos y encontré ese hilo que los unía en el que estaban viendo ese tipo de películas románticas idealistas hollywoodenses que son, ya tuve que hacerles conscientes de que eran historias ficticias, no era nada verdad, o sea, ni los hombres se convierten en lobos ni se convierten en vampiros, o sea, es ficción, primero, y segundo, pues que tiene sentido la vida, como lo vimos en el archivo anterior la semana pasada, la vida en pareja, ¿no? Tiene sentido, tiene que ver con el mandato cultural, tiene que ver con aprender a vivir, a disfrutar las diferentes etapas de la vida, y bueno, abrir el panorama, que no tengan una visión de túnel y reduccionista, sino que vean no lo que no tienen, sino lo que sí tienen. Y bueno, fue un trabajo y bendito Dios, parece que me fue bien. Y he tenido esos casos, o hermanas de la iglesia que han perdido su trabajo y que ahí mismo en las oficinas nacionales de la iglesia y que entra una joven y me dice, hermano, me voy a suicidar porque no tiene sentido nada. A ver, tranquila, pásele, siéntese, vamos a orar, cierro la puerta, pongo llave y vamos a platicar. Y me estuve ahí un par de horas platicando, haciendo este trabajo de concientización y de reflexión, oré con la persona y bendito Dios, eso fue hace algunos años, no sé, hace como unos 10 años. Y apenas como el año pasado me la encontré a la hermana ya en una iglesia en la Ciudad de México, me dio mucho gusto y ella estaba muy contenta. Bendito Dios, superó esa etapa. Y esa es nuestra función, ¿no? Tratar de ayudar y acompañar, no tomar decisiones, y no vamos a resolver la vida de nadie, pero sí vamos a ayudar para acompañar y fortalecer la vida de las personas para que tomen buenas decisiones y vayan desarrollando. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Hablamos de que los niños tienen ciertas características de los 0 a los 2 años. Ustedes se van a sorprender en la investigación que hagan, por ejemplo, de Jean Piaget. Jean Piaget hace un estudio muy interesante de la parte cognitiva, de cómo se va desarrollando el pensamiento, ¿sí? Y las cosas abstractas y la enseñanza. Entonces, por eso es que les dejo un poco de tarea. Está en el trabajo de esta semana, esta segunda semana.
las aportaciones de Erik Erikson, de Jan Piaget, de Bandura y algunos otros más, ¿no? Y no es lo mismo cuando tienen menos de 2 años que cuando tienen más de 2 añitos, de 2 a 7 años. Déjenme les digo que en esta etapa, de 2 a 7 años, la mayoría de los teóricos dicen que es cuando ellos realmente están forjando su carácter y están forjando su marco de referencia. Diríamos nosotros sus cimientos. Por eso a esa edad es muy importante en la iglesia fortalecerlo con diferentes dinámicas, ¿de acuerdo? Y aportar desde la iglesia. Digo, no tenemos toda la responsabilidad, pero sí podemos hacer algunos esfuerzos, ¿no? A veces, déjeme le digo que hay familias tan desorientadas que les pasa de noche esta etapa. No se dan cuenta que ahí tienen que poner mucha atención y fortalecer su autoestima, su seguridad. O sea, hay parejas que no tienen ni idea y hay familias que no tienen ni tiempo y tampoco preparación. Entonces se convierte en una tragedia. Y yo por eso digo que la iglesia, nosotros como líderes cristianos, si algo podemos hacer por los pequeños que vienen, pues hay que hacerlo. Yo tengo la bendición de que mi esposa Olimpia, ella le gusta mucho trabajar con niños. Tiene le digo, tiene un imán con los niños, ¿no? Es una persona muy cariñosa. Entonces, desde que ve un niño, una niña, ella hace un clic y genera confianza y la van y la abrazan y ella les platica, los atiende, los carga si están chiquititos y wow, o sea, y para mí ha sido una bendición como pastor porque es un complemento. Yo tengo otra personalidad como líder de la iglesia, no crean, tengo una personalidad más reservada, ¿no? Pero se trata de complementarse y hacer algo. Yo le digo a mi esposa, mira, porque ella luego me dice, es que tú no eres nada cariñoso, por ejemplo, con mis hijos. Tenemos 3 varones. Digo, hija, cada quien tiene su función. Cuando yo hablo fuerte, digo, déjame hablar un poco fuerte porque tengo que frenarlos. No les puedo permitir que hagan y deshagan, porque tu personalidad es muy cálida y es muy amorosa, pero yo soy la parte de disciplina y de límites. Y eso me gusta. O sea, yo no podría ser como tú al 100%, ni tú como yo. Cada quien tiene su función. Pero ya la convencí, ya entendió, porque ella también se está preparando. Ella tiene carrera de administración de empresas, sí. Ella tuvo sus trabajos y todo eso. Pero no es lo mismo los números que las personas, le digo yo. Entonces, ya ella ha tomado algunos cursos y ya entendió que mi personalidad y mi función tiene sentido en la familia porque mis hijos cuando están de repente creciendo, debatiendo, cuestionando, cuando me ven a mí que digo, hey, momento, a ver, vamos a ver cómo son las cosas, ya, se frenan. Y dicen, ok, papá, a ver, ¿qué? Vamos a escuchar qué sí y qué no. Y vamos a pedirle a Dios juntos y esto y lo otro, pues ya entendió que mi función también es importante en la familia. Y no todos tenemos que ser tan amorosos y tan cariñosos. A algunos se nos da y a otros no se nos da, pero todos nos complementamos para hacer un trabajo formativo en la familia, ¿de acuerdo? Bueno, voy a avanzar. La edad de 7 a 11 años también hablamos que es la edad escolar, es la edad en la que ya tienen mucha más información. Las imágenes son muy ilustrativas. Como digo, van a aprender mucho en la investigación sobre todo de Jean Piaget, insisto. Y hablamos ahí de que muchas situaciones en esas edades requieren un acompañamiento pastoral. Hablamos del enfoque lúdico, es un enfoque lúdico, algunos le llaman terapia del juego. Hay diferentes métodos de aprendizaje, hermanos, como el método Montessori, creo que es muy famoso allá en Sudamérica también. Y se trata de que a veces nuestros sistemas escolares aquí en México son muy cuadrados y han hecho cambios que a algunos de nosotros no nos gustan. Pero bueno, se supone que ellos tienen especialistas, pero a veces tienen sus intereses. Y lo único que yo digo es que la iglesia tiene que equiparse y capacitarse para darle a sus familias opciones de aprendizaje. Y el aprendizaje experiencial es un aprendizaje muy importante. La acción, la diversión y el reto. La creatividad, la emoción y un enfoque claro. Y ahí las maestras de niños y de adolescentes tienen que prepararse para hacer siempre un mejor trabajo para que los niños se vayan formando también en la iglesia y podamos hacer la mejor aportación. Y bueno, ustedes pueden seguir investigando. Y hablamos de estas características del enfoque lúdico.
que tiene muchos buenos resultados, hermanos, se sorprenderían. Sobre todo los niños que son creativos, ahí desarrollan cosas maravillosas. Yo tengo la bendición de tener amistad con un par de niños de la iglesia que tienen un poco de autismo. Y me la paso muy bien con ellos porque son bien sinceros. Te dicen lo que piensan. Y a mí me han agarrado mucho cariño, no sé por qué. Me dice mi esposa, oye, qué interesante. Le digo, pues es que los papás quizás no han entendido cómo situarse. Yo los escucho, los trato como cualquier persona y me va muy bien. Me buscan, me preguntan, lloran conmigo, se enojan y yo oro con ellos y hace calma. Ha sido una parte de mi función como pastor, pero tenemos que equipar a los maestros y maestras de niños para que trabajemos siempre de una manera mejor y más complementaria y más profesional. ¿Están de acuerdo? Esa es mi propuesta, ¿no? En este desarrollo de la familia. Tenemos que hacer siempre una mejor aportación. No podemos confiarnos en lo que es que siempre ha sido así. Bueno, podemos mejorarlo, ¿verdad? Y porque están en formación. Y el aprendizaje observacional, estas imágenes son muy contundentes, ¿no? O sea, los niños, la verdad, lo dicen la mayoría de los teóricos, los niños aprenden más lo que observan que lo que escuchan, ¿verdad? Es un aprendizaje observacional. O sea, lo que observan es lo que van a imitar. Así, así de sencillo, ¿no? Y bueno, déjeme avanzo un poquito más. Quiero situarme donde nos quedamos, ¿de acuerdo? De la adolescencia hablamos bastante, la sesión pasada. Hablamos de sección, hablamos mucho de ello, ¿no? Y al final, el comentario de nuestro hermano Mario fue muy valioso para mí, porque yo me doy cuenta que no es, no es ocioso y tiene su sentido ampliar el panorama, hablar de estas características de la etapa de la adolescencia, que es una de las etapas donde más miembros perdemos, o sea, o más familias perdemos. ¿Por qué? Por todas estas características que se conjugan y estas etapas de crecimiento, este desarrollo, que no siempre se sabe entender. Y la pregunta clave en la adolescencia fue esta: ¿cómo es la adolescencia? ¿Es realmente problemática y difícil, como la mayoría dicen, o simplemente es una etapa normal de la vida? Todos fuimos adolescentes, hermanos. ¿Están de acuerdo? No nos acordamos, claro. Yo bromeo cuando voy con mi familia. Mucha de mi familia no es de la iglesia de Dios, son cristianos, pero de otras iglesias. Y luego cuando hablan de que de jóvenes éramos muy tremendos todos, y le digo, yo de mis maldades no me acuerdo. Es una broma que yo les hago, la verdad, no me acuerdo de muchas cosas, pero eso nos pasa a la mayoría, ¿no? Y algunos de ellos, ahora que ven a mis hijos, porque pues tengo tres hijos, y uno de ellos es el del medio, tiene 22, 23 años y es cuestionador y es rebelde. Y me dice una de mis hermanas, ay, hermano, es que así eras tú. Digo, no me acuerdo. Dice, sí, no te acuerdas. Después de 60 años no te acuerdas. Dice, pero así eras tú. Y ya empiezo a echar memoria y digo, híjole, a lo mejor sí. Yo me convertí a los 19, 20 años, ¿de acuerdo? Entonces la adolescencia, una adolescencia trágica para mí, ¿eh? Era un adolescente, antes de conocer a Cristo, claro, yo crecí en la ignorancia de la palabra, era un rebelde, agresivo, ególatra y todo lo demás. Y eso me llevó a cometer algunos errores y a involucrarme con algunos amigos que no debí involucrarme. Bendito Dios, yo en la juventud, a los 19 años, me convertí a Cristo en la Iglesia de Dios Séptimo Día, aquí donde yo vivo, en Monterrey, en la Colonia Independencia. Ahora me congrego en esta iglesia ya como un miembro. Por eso conozco a las familias y estoy contento porque aunque no soy el pastor titular, no tengo un puesto incluso, pero soy un ministro en retiro de la iglesia, entonces siempre tengo trabajo. Siempre que llego, de entrada me saluda muy bien la iglesia, hay mucho cariño porque yo fui su pastor 6 años, últimos 6 años atrás. Y ahora tienen un pastor joven y yo voy y lo apoyo. Les digo, yo estoy, hermano, yo no voy a hablar, yo estoy para apoyarle, usted dígame cuando me necesite. Y sí, ahora en la cena del Señor me dijo, hermano, suba por favor arriba para que usted me ayude en los emblemas, porque se le van detallitos, cosas que yo las tengo en memoria, ¿no? De que a ver las servilletas, a ver, bajen todos, les vamos a dar las charolas, a ver, avísenles esto, pregunten si ya todos tienen. Son detalles que uno, pues es la experiencia de la vida que uno va teniendo. Y así creo yo que es en las familias, tendríamos que ser. Tendríamos que apoyar, porque en estas etapas
algunos se quedan en esta etapa y llega a ser una etapa trágica para muchos. No saben qué hacer con sus adolescentes. Déjenme avanzo. Esto ya lo vimos, ¿no? Todas estas realidades de la adolescencia, lo vimos la sesión pasada. Hablamos de los cambios, que son cambios físicos en el pensamiento, en la personalidad, cambios sociales, o sea, en sus círculos sociales. O sea, imagínense. Entonces, si esto está pasando con ellos, y no saber identificarlo, y la familia no se interesa en acompañarlos, pues qué caos se va a hacer en esa familia, ¿de acuerdo? Esa es una de las explicaciones del por qué las familias se llegan a problemar cuando tienen hijos adolescentes, ¿de acuerdo? No saben entender todos estos cambios, ¿no? Y bueno, esto ya lo estoy pasando rápido porque ya lo vimos. Quiero situarme, y por supuesto hay cambios en las relaciones familiares, ¿no? Con los amigos y amigas, eso es muy importante. Ya hablamos de que a veces creemos que es una fe heredada, pero no. O sea, la fe sí se hereda de alguna manera con el ejemplo, con el testimonio, pero cada adolescente tiene que tomar decisión y tiene que tener un encuentro con Jesús. Ahí nos quedamos, si no mal recuerdo, en la sesión pasada. Sí, eso es muy importante. Ya de adolescentes ya empiezan a captar la fe. Y cuando lo captan en su adolescencia, bien, vamos, diríamos, cuando un adolescente joven se convierte a Cristo, hermanos, se convierte en un potencial. Se los digo por experiencia. O sea, uno dice, esto es mi vida y aquí voy a concentrarme y aquí me voy a desarrollar, porque es cuando uno anda buscando sentido de vida, anda buscando un grupo, anda buscando dónde desarrollar. Entonces, yo miraría como una oportunidad para encauzar y compartir, que tengan un encuentro con Jesús. ¿De acuerdo? Y esta interacción que se debe de dar también. Ya comentamos. Tiene que haber dinámicas de grupo para que sea más experiencial la enseñanza, no nada más teórica. Y nos quedamos aquí en el aspecto de la juventud. Dice en la palabra de Dios que la gloria de los jóvenes es su fortaleza, es cuando más fuerza tiene. Bueno, está bien. Sus características es que son más independientes, están estudiando o ya trabajando, están en la búsqueda de estabilidad sentimental y económica, ya tienen importancia social. De hecho, estas sociedades de jóvenes tienen más responsabilidad. Estamos hablando de cuando ya se empiezan a valer por sí mismos. ¿De acuerdo? Este, Déjenme, necesito. Ah, perdón, parece que me fui muy rápido. Déjenme regreso un poquito. Ok. Así como los adolescentes, no podemos hablar de que la fe se hereda. Por ejemplo, yo que tuve una trayectoria en la iglesia de 35 años como pastor y tuve toda una carrera pastoral, como pastor, como sobrevedor, como administrador de la iglesia. Yo hace años yo soñaba con que alguno de mis hijos fuera pastor y uno de ellos decía, yo quiero ser pastor como mi papá. De repente en la iglesia pasaron algunas cosas que a ellos no les gustaron y un momento en que mi hijo mayor me dijo, ¿sabes qué, papá? Yo ya he entendido que el trabajo pastoral se puede hacer en la iglesia y fuera de la iglesia. Dije, sí, hijo, sí, sí lo entiendo. Y apenas yo creo que fue a principios de este año, que estuve yo en la ciudad de Cuernavaca en mi último trabajo administrativo de la iglesia. Él vive ahí en la ciudad de Cuernavaca, él es abogado y tiene dos carreras. Es maestro de la Facultad de Derecho, es jefe de la carrera, es líder estudiantil. Y me dice, mira, me lleva a su oficina, me dice, mira, tengo más de 2,000 jóvenes que yo tengo que monitorear, que estudian la carrera de Derecho. Tengo que revisar que tengan sus materias, su CARDEX, sus maestros. Cuando alguien falta y se extravía, hay que boletinarlo. Me empieza a explicar y me dice, ¿cómo ves? Digo, sí, hijo, eso es un trabajo pastoral, pero no en la iglesia, sino en tu facultad, en tu universidad, en tu carrera. ¿Está bien? Entonces yo me convencí, hermanos, de que no tenía que estar en la iglesia como yo lo hice, porque él tuvo algunas decepciones en la iglesia al mirar que había dobles discursos de algunos líderes, que había intereses. Y él dice, papá, déjame desarrollar. Y le dije, sí, hijo, adelante.
Y él es un joven exitoso. Yo le digo, nada más no se aleje del Señor. Entienda que dependemos de la soberanía de Dios y que el modelo de Cristo es el nuestro, donde estemos. Yo les he enseñado así, estemos en la casa, en la calle, en el trabajo, en la escuela. Debemos ser los mismos, no tenemos que falsear nada, ¿de acuerdo? Y bendito Dios, ahí está. Entonces, es un joven de 26 años, soltero, que desarrolla, y no es un pastor de la iglesia, pero hace un trabajo pastoral muy bueno en la facultad de Derecho, ahí en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Y me di cuenta entonces, hermanos, que hay que abrir el panorama. Sí, y esto de la fe heredada, los jóvenes, si en la adolescencia no lo tuvieron, requieren un encuentro con Jesús. ¿Están de acuerdo? Bendito Dios, él fue el primero que se bautizó. Fue algo muy interesante, o sea, fue muy joven, él solo me dijo, papá, me quiero bautizar. Wow, y tuve la bendición, he tenido la bendición de bautizar a mis dos primeros hijos, a Uziel, que tiene 26 años, a Abdiel, que tiene en este momento 22, 23 años, a los dos. El chiquito apenas tiene 14 años, ¿no? Pero, y ellos me han pedido en la iglesia, yo no les he abrumado, no les he impuesto, vamos, la fe. Yo simplemente les digo, hijos, yo estoy trabajando para la obra de Dios, han visto el trabajo, el esfuerzo de su mamá y mío, el compromiso que tenemos con la gente y con Dios, y ellos solos han tenido un encuentro y han tomado su decisión. Porque a veces damos, ¿por qué lo comento? Porque damos por hecho los que somos pastores que a nuestros hijos les heredamos hasta el título y el puesto. Me parece que es un error. No, nosotros tenemos que orientarlos, acompañarlos, pero ellos tienen que tomar sus decisiones de fe y nosotros darles el mejor ejemplo, el mejor testimonio, eso sí. Ahora, no que no nos equivoquemos. Acuérdense que las premisas con las que yo inicié este curso, cuando hablamos de familias, lo recalco, no hay familias perfectas, no hay familias sin problemas, hay familias restauradas por el amor y el poder de Dios. Lo más importante es la familia, no son nuestros bienes que adquirimos, casas, carros, cuentas de banco, aún profesiones o títulos. Lo más importante es la familia, tenemos que darle el valor, que es una bendición de Dios. Y también tenemos que aprender ahora, estoy sacando una nueva afirmación, la familia no es la misma cuando están chiquitos que cuando están jóvenes que cuando están adultos. O sea, la familia tiene un desarrollo en el que hay que ir acompañando. Esa sería otra afirmación, miren, que vamos sacando juntos, ¿de acuerdo? Entonces, la fe no es una fe heredada. Ellos tienen que tener, si no fue de adolescentes, ahora de jóvenes requieren un encuentro con Jesús, ¿de acuerdo? En la edad de la juventud. Y también con los jóvenes en la iglesia tenemos que ser más dinámicos, tenemos que tener más creatividad, mesas redondas, debates, trabajos en equipos, investigaciones, temas sobre la realidad social que viven desde la Biblia. Eso es muy importante, esto último. Sí, los jóvenes, hermanos, han crecido en la iglesia. Y si nosotros les queremos dar los mismos temas que les dimos hace, no sé, 15, 20 años, pues ya se lo saben. Ya saben lo que van a escuchar, ya se lo grabaron. Y una estrategia puede ser tocar los temas de las realidades sociales. Nosotros en México tenemos un bloque, una sección que le llamamos resoluciones conciliares sobre las problemáticas sociales. Tenemos acuerdos conciliares sobre la homosexualidad, sobre la eutanasia, no sé, sobre la guerra, sobre el aborto, son como 12 o 15 declaraciones que las trabajamos en los diferentes concilios. Yo las conservo. Como en esos años yo trabajaba ahí en la administración, las conservo y se las puedo compartir. Sería interesante que las conozcan. Son la postura de la iglesia en esos tipos de problemáticas sociales. Y lo debatimos. Mi hermano Abraham Marín se ha de acordar. Él estaba en esos años por acá. Creo que también le tocó a él participar en algunos de estos equipos, porque eran equipos de trabajo. Y el concilio iba tomando resoluciones sobre los temas más álgidos. Incluso hay una resolución sobre política. ¿Qué creemos sobre la política? ¿Cómo es que sí podemos involucrarnos en participar, pero no podemos hacer campaña dentro de las iglesias, pero sí podemos tomar una posición? Y bueno,
hay diferentes estudios de la realidad social que se vive hoy en día, no la que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, la que se vive hoy en día. Sería interesante, sería muy normativo para ellos, muy aleccionador. Y eso lo hace interesante, claro, tiene base bíblica y todo eso, hermano. O sea, vamos, lo que quiero decir es que los temas tienen que cambiar, en los temas se tiene que profundizar. El día de ayer en la noche yo trabajo los miércoles con una familia de la iglesia que me pidió, unos hermanos de la iglesia de muchos años en la iglesia, y son pioneros de la iglesia aquí en esta región. Y la hermana y el hermano tenían preocupación por sus hijos, porque ya no querían ir a la iglesia, estaban yendo a diferentes iglesias, y me pidieron que abriera un grupo familiar en su casa para darles una serie de temas sobre crecimiento. Y ya llevo como 10 sesiones, la voy documentando, porque me va a servir para otras familias. Y he ido preparando temas que tienen que ver con cómo profundizar en la palabra. No solo ver los temas, sino cómo profundizar desde el texto bíblico. Y claro, les di algunos principios de hermenéutica, de homilética, de teología, y lo voy haciendo práctico, porque son familias, ¿no? Y poniendo ejemplos con la Biblia, tratando de profundizar en la palabra. ¿Para qué? Para no quedarnos con el mismo discurso, sino que el tema, la predicación tiene que irse actualizando y profundizando, hermanos. Si nos conformamos con darle lo mismo, puede ser que sea aburrido. ¿Están de acuerdo? Digo, disculpas, pero a veces sucede así. Porque luego a veces los pastores se me ofenden. Y les digo, hermanos, es que tenemos que profundizar. No podemos darle lo mismo, porque ya lo han escuchado por años. Y esta propuesta de los temas sobre las realidades sociales también son interesantes. En México tenemos material. No sé ustedes allá en Argentina, pero si lo requieren me dicen con todo gusto, yo lo tengo en electrónico. Lo pueden revisar, aunque entiendo que es otra administración y otro proceso de crecimiento, pero puede ser una buena base. Decir, mire, los hermanos en México creen esto sobre la homosexualidad y lo trabajan así, sobre el aborto, no sé, sobre la eutanasia, son muchos temas, ¿sí? Sobre la cremación, sobre la política, sobre la guerra. eh, entonces, son de los que me acuerdo, pero son como 11, 12 declaraciones. Puede ser interesante para los jóvenes y también para los adultos. Vamos ahora al tema de la adultez. En la adultez, hermanos, aquí vamos a ir un poquito más fuertes. Está más compacto el archivo, pero es igual de importante. En la adultez parece que tenemos todo resuelto, pero no. Claro que no. En la adultez, como se dice, la mayoría de los psicólogos y terapeutas dicen que a la edad de 45 años hay una crisis de la media vida, ¿sí? La crisis de la media vida. Y entonces, en esa crisis de la media vida, yo ya la rebasé incluso, no sé si todavía sigan ellos, pero la crisis de media vida hablan de que es cuando uno empieza a darse cuenta que ya no tiene el mismo fortaleza física. Mental es diferente, porque ya hay más madurez, pero hay ciertas crisis. Y en algunos casos, la crisis les lleva a tomar malas decisiones, no solo a los varones, también a las mujeres, porque es como una manera de decir, oye, ya estoy a mitad de mi vida, a mitad del camino, y no he logrado esto o aquello, y entonces hay una broma, dicen que es cuando los hombres se empiezan a pintar el pelo, empiezan a tener ropa muy llamativa, como si fuera, como si fuera un joven, un adolescente, aunque ya no lo somos, y bueno, a esa parte le llaman en los hombres, se le llama andropausia y tiene una explicación más psicológica. Y en las mujeres, menopausia, que tiene un origen más fisiológico, más hormonal. Es diferente, aunque parecida. Y en pocas palabras se le llama una crisis de media vida. En las mujeres es más complicado porque tiene que ver con la parte fisiológica, ¿de acuerdo? Y uno también tiene que tratar de entender eso, ¿no? En la pareja uno tiene que entender eso. De otra manera empieza a haber graves problemas. Y en los varones es la andropausia. Y empieza a tener, incluso se desarrolla hay un terapeuta muy interesante que dice que los varones empezamos a desarrollar ese complejo de conquistador, ¿no?
Ya, claro que ya no es la misma persona, pero es una manera de decir, no puede ser que yo ya no sea el mismo, la misma persona, y tenga las mismas habilidades y cualidades. Y, y, y es una crisis que hay que aprender a sobrellevar. Como digo, las mujeres eh, tienen que ir a una orientación más médica en la cuestión de las mujeres. Y en el de los hombres también, porque es cuando empiezan a tener problemas de la próstata y algunos problemas, la presión arterial y cosas de estas. También es médico, pero es más psicológico. Está comprobado, está comprobado. Puede haber algunas excepciones, ¿de acuerdo? Pero en términos generales, el asunto de la adultez tiene que ver con eso, con ya asumir responsabilidades, cada quien tiene su rol y es muy claro que el varón se convierte en un proveedor y la mujer en una ama de casa, aunque hay honrosas excepciones y hay mujeres brillantes que hacen las dos cosas o la necesidad obliga a eso, sobre todo en el modelo de familia de madres solteras, asumen los dos roles, muy interesante o donde hay una pérdida, tienen que asumirlo. Bueno, ya dijimos al principio que hoy en día los modelos de familias han cambiado, han evolucionado y hay que saber también hay que saber afrontarlos, dialogarlos y buscar soluciones, ¿de acuerdo? Y bueno, algunas de las estrategias para trabajar con los adultos tienen que ver con exposición de temas bíblicos aplicados a su realidad, tiene que ver con que es necesario hablar de masculinidad y feminidad desde la Biblia, porque ahí el texto bíblico tiene bastante información, tiene que ver con ser más dinámicos, tiene que ver con conferencias, con desayunos, con convivencias. Yo me acuerdo que cuando quise trabajar con varones, aquí en México era muy difícil trabajar con varones, las femenil, como le decimos, las mujeres, las damas, se reúnen cada semana, tienen su reunión. Es increíble, porque hacen lazos de amistad, de cariño, y es tradicional en México que el brazo fuerte del pastor es la sociedad femenil. Sí. Pero con los varones, ¿qué problema tenemos? No se quieren reunir. Y un día a mí se me ocurrió, hace años, le dije al compastor, ¿sabes qué? Y al grupo de líderes, los varones no vienen, pero ¿sabes qué? Aquí en Monterrey hay una broma, dice, vamos a hacer una carnita asada, lo que ustedes llaman allá en Argentina el asado, no sé, creo que también, pues es carne asada. Y aquí es una broma, hacemos la carnita asada, dice. Y le dije, vamos haciéndola, y vamos invitándolos. Y lo hice en Tijuana también, lo hice aquí en Monterrey. En Morelos un poco menos, porque hay menos de esa cultura, pero también un desayuno también. Y el asunto es que tuvo mucho éxito porque donde hacemos carne asada, invitamos a los varones a convivir y les damos un tema, está lleno. No sé por qué. O sea, ellos hacen clic con, vamos a una convivencia. Pero yo aproveché y les dije, ok, antes de la convivencia vamos a ocupar 20 minutos para hacer una reflexión bíblica y vamos a orar y luego convivimos todo lo que quieran. ¿Les parece? Y ya estando ahí dijeron, bueno. Y entonces así empezó. Entonces digo, a veces es necesario hacerlo. ¿Por qué? Y tiempos de reflexión, ¿no? Tiempos de reflexión, claro. Aunque yo he observado que no todos los familias tienen la confianza de platicar sus problemáticas, no todas. Sobre todo cuando han tenido una mala experiencia. Cuando un adulto ha tenido una mala experiencia, no vuelve a hablar de sus problemas familiares. Porque luego la iglesia a veces también se equivoca y hace críticas. Ya lo saben como la mitad de la iglesia. Entonces, es por eso que muchas familias se cierran, o sea, se aíslan, ya no quieren hablar más porque han tenido malas experiencias. Hay que reconocerlo también. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a generar confianza. Vamos. Este, yo no creo que sea difícil. Eh, Estaba yo leyendo ya tiene algunos años que empecé a leer sobre adultos mayores. Aquí en México hay hermanos
un grupo de ancianos que le llaman la edad dorada, le llaman ellos. Ay, qué simpáticos se me hizo, qué bien. Y son muy animosos, tienen un proyecto ahí en la Ciudad de México, ¿sí? Yo llegué a escuchar a varios de los ministros que los apoyaban. Y, hermanos, hay que hacer, le digo, sí, hermanos, estoy de acuerdo en que hay que envejecer con dignidad, ¿ya? Y con madurez, ¿ya? No pasa nada. Pero en la etapa de los adultos mayores, parece que se va recuperando la importancia. Hubo una época en que había mucho descuido y mucho menosprecio, acá en México, no sé, allá, parece que hay un poquito más de cultura allá en Sudamérica, ¿no? O en Estados Unidos, no sé, en otras partes del mundo. Pero acá en México hubo una etapa trágica. Y parece que todo estaba situado en los jóvenes, todos los jóvenes. Y ahora ya hay una, incluso en México, una procuraduría para ayuda del adulto mayor, de los menores también, de los niños, pero ya también del adulto mayor. O sea, recuperar su dignidad. Y alguna vez hicimos un estudio bíblico y hermanos, fue vergonzoso mirar cómo nosotros como iglesia nos hemos equivocado. En la Biblia, en el texto bíblico, en la cultura hebrea, el anciano es digno de doble honra. ¿Por qué en la iglesia no? En la iglesia tenemos que darles un lugar importante. Y fíjese lo que voy a decir yo. Ahora que pues yo ya superé los 60 años, voy a los 61, y empecé a vivir los pastores y los ministros también nos llega a pasar. Y yo me quedé pensando, wow, qué triste, que de repente los más jóvenes piensen que se lo saben todo y que ya no necesitan de los mayores. Me parece que son errores cuando pueden complementarse, cuando pueden auxiliarse. De hecho, yo tengo un proyecto, una idea que no son de esas ideas que yo tengo que he planteado en la administración y no han florecido, pero mi idea es que nuestras iglesias de Dios en México, las iglesias grandes, deben de tener dos pastores. Un joven que se atienda y que ande haciendo todo lo que el pastor tiene que hacer, pero un pastor más anciano que tenga la experiencia para dar consejería y tratar los asuntos delicados, los asuntos de la familia. No ha funcionado hasta este momento, pero por ejemplo aquí en Monterrey sí se puede hacer eso, hay iglesias muy grandes y con una capacidad económica fuerte, pueden dedicar a los pastores sin ningún problema, aquí en Monterrey sí se puede, y en algunas iglesias también. Yo entiendo que muchas iglesias son pequeñas, dicen, uy, ya, pues, ya quisiéramos poder con un pastor, pero hay iglesias que sí pueden, y creo que sería bendición para la atención de la iglesia. O sea, yo creo que sería recuperar esta experiencia de los adultos mayores en cuestión de, digo, no van a tener la misma movilidad, claro, que los jóvenes, pero tienen la experiencia. Y bueno, es una, es una serie de ideas que yo planteo, aunque tiene sus características. Los adultos mayores comúnmente están viviendo sus duelos. Eh, ¿Qué es lo que pierden los ancianos? Simplemente la fortaleza física, pero ¿qué aportan los ancianos? Pues aportan su experiencia y su sabiduría. Por eso digo, desde el texto bíblico está perfectamente justificado y valorado. Y me parece que las iglesias nos hemos equivocado un poco al no darle su lugar. ¿Ah? A las viudas, por ejemplo, el texto bíblico es muy claro. Si tenemos una mujer viuda, pues tenemos que tratar de apoyar, de ayudar. Pero bueno, a veces en lugar de eso se hacen como críticas, ¿no? O viudos, no sé, también puede haber hermanos viudos. Y se trata, hermanos, de que es una de las etapas de la vida importantes y tenemos que también tener estrategia para atenderlos desde la iglesia y darles su lugar, ¿de acuerdo? Y bueno, gracias a Dios, en muchos lugares se está dignificando, se está enfatizando y se está haciendo algo, cuando menos por ellos, sí. Eso me parece importante. Gracias a Dios. ¿Cuáles son sus necesidades? Son diferentes a las otras etapas de la vida, ¿sí, hermanos? Las etapas de los adultos mayores son diferentes. Algunas de sus necesidades más importantes son la atención, el darles atención, el escuchar. Yo todavía ahora, hay un nuevo pastor en la iglesia y yo le he dado su lugar que él visite
a los hermanos, pero apenas este fin de semana me encontré una familia que me dijo, hermano, visite el hermano, un hermano anciano, hermano Vicente, él tiene 90, y se acaba de cumplir 96 años. Y es muy simpático cuando yo le visito al hermano Vicente porque comúnmente yo le pregunto algo y él me habla mucho. Él fue pastor en otra ciudad de joven. Y bueno, y es un hermano que pasó por muchas experiencias. Vive aquí cerca, aquí en esta colonia, vamos a decirlo. Y es una bendición. De las últimas veces que lo visité me regaló una Biblia de él, una Biblia de estudio. Me dijo, hermano, yo ya no la puedo leer, yo se la regalo a usted para que... son de los mejores regalos que me han hecho, porque yo conocí diferentes versiones de la Biblia, ya les he comentado, y algunos lo saben. Entonces el hermano, en las pláticas, alguna vez lo comentamos y me dijo, hermano, esta Biblia yo la usé muchos años, ya no la puedo leer, no sé cuánto tiempo me permite, señor, se la regalo, recíbala como una bendición. Ay, hermano, muchas gracias. Y la tengo ahí, la conservo con mucho cariño. El hermano todavía vive, tiene 96 años, pero el hermano está lúcido perfectamente. Y todavía él me pregunta cuestiones bíblicas. ¿Qué opina usted de esto? ¿Qué opina de esto otro? Y es muy interesante y me doy cuenta que aunque platica las mismas anécdotas, lo que él necesita es atención y que lo escuche. Y es una bendición, claro. Yo tengo que ir preparado para echarme ahí, no sé, una hora y si es necesario 2 horas, pero tengo que prepararme para eso. ¿De acuerdo? Porque son sus necesidades. Él ya es un hombre que tiene su casa bonita, sus hijos, sus nietos, ya, que fue un pastor en la iglesia, fue un líder muchos años, pero que ya no puede salir de su casa. La última vez me dijo, hermano, no entienden algunos hermanos en la iglesia y le critican porque yo ya no voy a la iglesia, me dijo. Fíjense, lo estoy diciendo en esta etapa para que aprendamos. Y si me da mucha pena decirles la razón del por qué, pero a usted sí se lo voy a decir. Wow. Y algunos hermanos, pues con mucha imprudencia, pero ¿por qué no viene a la actividad y a los cultos? Yo lo que hice fue enseñarle a que en su televisión, en su pantalla, se conectara, porque él tiene internet, tiene un celular, y los cultos se transmiten, se graban y se transmiten de esta iglesia. Y le dije, hermano, conéctese, y ahí ve los cultos él. Es lo más que logré. Y visitarlo de vez en cuando, orar con él, estar atento. Yo creo que ahora voy a programar alguna visita en estos días, aunque él tiene un pastor, o sea, pero de todas maneras él sabe que de todas maneras tengo afecto con él, como dice ahí, ¿no? Cuando lo visito es un hombre muy, atento conmigo, que me da mucho mi lugar y yo tendría que darle lugar a él, porque pues, él es un anciano, muy respetable, pero me trata con mucho cariño, con mucho afecto, y eso es recíproco, gracias a Dios. Y tienen también necesidad de convivencia, porque cosa más triste que a los ancianos los dejemos solos. Sí, yo todavía tengo a mi mamá. Mi papá hace un poco más de un año ya duerme en el Señor. Fue muy doloroso, pero bueno, ahora mi mamá quedó viuda. Mi mamá tiene 84 años, si no me equivoco, para los 85 años. Y la última vez que la visité, ella me decía llorando, es que me siento muy sola. Digo, sí, yo sé que extrañas a mi papá. Dice, no, yo no quiero estar sola. Y pues quedó en su casa, es grande. Ya todos nos casamos, aunque fuimos 10 de familia, todos ya murieron 3 de mis hermanas, pero pues todavía quedamos 7. Y entonces ella me dice, yo quiero que uno de tus hermanos se venga aquí a vivir conmigo. Ella tiene una segunda planta en su casa. Yo viví un tiempo ahí, de hecho, con mi familia. Y me dice, yo quiero que se venga. ¿Y tú qué opinas? Le dije, sí, mamá, estoy de acuerdo. Dice, es que yo necesito que alguien esté aquí. Porque le digo, pero ¿por qué te sientes sola? Mira, te visitan todos los días. Y me dijo algo muy importante, hermano. Me dijo, es que tengo miedo. ¿Pero miedo de qué? Dice, miedo de que me vaya a caer y no se den cuenta, miedo de que me pase algo y me quede ahí y nadie se dé cuenta. A mí sí me dijo, porque estábamos dialogando ella y yo solos ahí en el patio, en su casa. Y me di cuenta, hermanos, que le dije, no, tienes razón. Mis hermanas se turnan para ir a verla, como muchas de las familias, pero el anciano, hermanos, tiene temores que no cualquiera me puede decir. Y entonces tenemos que ser más cercanos para él. Entonces sus necesidades son diferentes a las que otra etapa de vida tendría, ¿de acuerdo? Atención, escucha, afecto, convivencia, fraternidad, esparcimiento, claro, claro que sí. Bueno, sentido de utilidad. O sea, que se sienta útil de alguna manera.
Mi mamá todavía llego yo a mi casa y ella se pone a hacer comida y no haya que le dije, mamá, tranquila. Y a veces hasta compramos ya comida hecha para que simplemente se sirva. Acá es muy típico en México, si no uno quiere molestar, pero ella dice, no, ella de todas maneras se para a hacer algo para servir. Y yo le digo a mis hermanos, déjenla, déjenla. Ella se siente útil haciendo eso. Calentando una tortilla, calentando la comida, que faltan servilletas. Ella está atenta a eso porque lo hizo muchos años con la familia cuando estaba reunida. Y ahora que ya no estamos y ya no hacemos, pues ella lo quiere hacer. Digo, es una manera de sentirse útil y de demostrarnos el cariño. Déjenla. Bueno, está bien. Y mis hermanas lo que no, siéntate, descansa. Y dice, no, quiero sentirme útil. Digo, déjenla además a sus posibilidades. Todavía, gracias a Dios, puede moverse bien, puede caminar por sí misma y se mueve bien. Creo que eso yo lo platico porque eso creo les pasa también a muchos de ustedes. Y habría que aprender a valorar y a saber identificar cuál es la necesidad del momento que tiene nuestro adulto mayor en casa o en la visita, no sé. Son diferentes a las otras necesidades que fuimos viendo en el desarrollo de la familia. ¿De acuerdo, hermanos? Y bueno, la propuesta es formar un equipo que los atienda y los acompañe. Aquí en México ya se formó la sociedad de adultos mayores, sí, sí hay una sociedad en la iglesia, y en la iglesia se nombró una hermana que es doctora con su esposo, de que ellos son los directores de adultos mayores. A mí me tocó nombrarla cuando yo fui pastor, y le dije, hermana, usted es doctora, usted encárguese de visitar a estos hermanos y revísele todos sus signos y genere confianza, atiéndalos cuando lo requieran, cuando lo necesiten. Y sí, creo que lo sigue haciendo la hermana, ya tiene algunos años ella ahí, ella también es una adulta mayor, se siente útil y está bien, ahí está bien, perfecto, porque, porque es importante. Ya hay un tipo de acompañamiento mutuo, pero formar un equipo que los atienda y acompañe en las iglesias locales sería valioso. Es una propuesta. Si ya lo hicieron, perfecto, gracias a Dios. Pero si no lo han hecho, a donde les llegue esta capacitación y esta reflexión, este material, hermanos, intenten hacer. Aunque sean 2 o 3, pero algunos vamos a ir envejeciendo. Y en algún momento vamos a ser parte de ese equipo, no lo sé. Pero sería valioso, hermanos, intentar hacer algo. ¿Están de acuerdo? Estamos hablando de las diferentes etapas de la vida de los seres humanos, de los cristianos, de los creyentes y de las familias también. ¿De acuerdo? Y bueno, una frase célebre, quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. ¿De acuerdo? Dicen acá en México, quien enseña, aprende 2 veces. Por eso es que uno se atreve a compartir este tipo de cosas, hermanos, porque, y yo anhelo que este material y esta información, ustedes lo que lo están recibiendo, los estudiantes del CEBAID, lo puedan apropiar, revisar, y ya al final del curso ustedes puedan intentar hacer un ministerio. De hecho, el trabajo final es eso. ¿Con qué sector de la iglesia se identifica? Con niños, con adolescentes, con jóvenes, con adultos, con ancianos, y qué se puede hacer en base a toda la capacitación que damos y toda la información que compartimos. La propuesta es qué ministerio podemos formar. Eso va a la parte final. De acuerdo a sus posibilidades, hermanos. Porque a veces uno piensa, hacer un ministerio es tener todos los recursos y toda la organización y toda la capacitación. No, 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 no. Un ministerio comienza con lo que tú tienes y con el llamado que Dios te hace para servir en alguna de las áreas. Y cuando si a alguien Dios lo mueve su corazón para trabajar con adultos mayores, que es la última etapa, sería excelente. ¿Por qué? Porque ahí podemos involucrar a nuestros propios padres, ahí podemos involucrar a la gente mayor, equiparnos, prepararnos. Yo sé que hay una especialidad en geriatría entre los médicos, aún entre los trabajadores sociales, los enfermeros, las enfermeras, pero lo que yo digo es que los creyentes también tenemos que prepararnos para que nuestras iglesias sepamos atender. En la iglesia se construyó una rampa, por ejemplo. Hay escalones y se construyó una rampa para que puedan entrar con silla de ruedas y llegan a entrar algunos de ellos. Antes no la había, entonces no pueden entrar. Entonces se generó una rampa. También las oficinas nacionales
platicamos con el arquitecto, la arquitecta que nos ayuda ahí, y se hizo una rampa para que pudieran ir a los baños y todo eso, porque comúnmente no lo pensamos. Son cosas que no pensamos porque pensamos que siempre vamos a estar jóvenes, pero llega un momento en que todo evoluciona y las etapas van avanzando. Eso es el objetivo de este segundo bloque, este segundo subtítulo, la pastoral en las diferentes etapas de la vida. Y algunas ideas de cómo trabajar, ¿sí? Cuando menos es la inquietud, hermanos, de generar la inquietud de cómo se puede intentar hacer algo. Como dije, no lo mismo niños, jóvenes, adultos, ancianos, básicamente. ¿De acuerdo? Perdón, algo pasó. Bueno, ahí estamos ahora. Y entonces, ¿cómo ven, hermanos? ¿Alguien quiere comentar qué opinan? Ya estamos en la parte final de este bloque, ¿no? Este, Solo hay que ser conscientes, hay que intentar hacer algo y hay que identificarse porque lo único que yo recomiendo es que no querramos trabajar con todo, sino con algunos de los sectores en la iglesia. Y claro, si se va a trabajar con la familia, pues qué mejor, ¿no? Sí se puede trabajar con la familia, pero uno tiene que ser muy consciente de que no puedes abarcar todo. Lo que puedes hacer es, cuando ya tienes un ministerio para la familia, pues puedes hacer, vamos a orar juntos, por ejemplo. No hay cosa más maravillosa que llegar a un hogar y donde hay niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, que decir, vengan, vamos a orar juntos. Eso es una bendición, ¿eh? Les adelanto, es muy importante, porque en esos momentos te unes para pedir a Dios por la necesidad que tú ves, de entrada. Segundo, leer la palabra. A veces, cuando no hay espacios, por eso a mí me gustan mucho, a veces no hay espacios en las familias. A mí me gustan mucho los grupos familiares. Ya les he platicado. De hecho, el día de ayer, en la tarde-noche, estuve en uno de ellos. Y es un grupo que surgió por la necesidad. Y así van surgiendo, creo. Hoy hago una visita y creo que voy a abrir otro más con otra familia que tiene algunos problemitas. Que yo ya, como dije, yo ya no soy su pastor, pero ellos me hablan, me preguntan y me dice uno de ellos, hermano, no los dejes solos. Dije, no, hermano, ustedes tienen su pastor, sí, pero nosotros tenemos confianza, queremos que nos ayude. Bueno, está bien. Yo los voy a visitar en la semana, nos ponemos de acuerdo, un día a la semana, y yo voy una hora y yo voy preparado con un tema es un programa de crecimiento, de profundización en la Biblia. Y ahora estoy pensando, hermanos, hay otra familia que tengo que son amistades de aquí de nosotros, de la iglesia, pero ellos tienen muchos problemas familiares. Es una familia muy aglutinada, con muchos problemas. Y le decía yo a mi esposa, fíjate que este material que doy con mis hermanos de la pastoral familiar, probablemente la pueda trabajar en un grupo familiar. Claro, adaptada, ¿verdad? Simplificada, con esta familia que vemos que necesita mucha ayuda. Nunca lo he hecho, pero probablemente sea el tiempo de hacerlo. ¿Por qué? Porque nos daría oportunidad de tocar los temas importantes para la familia. Y eso es su necesidad. Tienen una problemática muy interesante porque son muchas familias que viven mm, no juntas, pero en el mismo edificio, y entonces interactúan entre ellos y hay mucha problemática ahí, muchos sentimientos, y todos, la mayoría, no todos, la mayoría son de la iglesia. Y le estaba yo platicando a mi esposa Olimpia, le digo, fíjate que me dan ganas de platicar con esta familia y decirle, solamente tienes que abrir tu casa, no tu casa, en un porche, en una cochera, y ahí hacer reuniones y tocar yo el tema de la pastoral para la vida familiar con calma, con cuidado, con reflexión, y puede ayudar. Nunca lo he hecho, como dije. He tenido grupos familiares de estudio bíblico, pero ahora estoy pensando que puedo tocar este tema de la pastoral para la vida familiar. Adaptado, claro, ¿no? Y tocar con la familia los temas importantes, orar con ellos. Ahora, no puede ser una reunión tan larga porque pues, hay niños, ancianos, jóvenes,
pero pues una reunión de 30 minutos y hacer la reflexión y orar juntos, ir poco a poco. No sé, yo siempre estoy pensando cómo puedo seguir avanzando y cómo puedo seguir ayudando. Y pues desde a esta reflexión que estamos haciendo, pudiese ser. Les paso también la idea, ¿no? Por si alguno de ustedes allá en Argentina, donde llegue este material, lo pueden hacer en algún grupo familiar. O sea, piénsenlo. Y yo estoy a la orden. Material, bendito Dios, yo conservo bastante material. De hecho, lo que les comparto realmente no es ni la mitad del material que yo tengo, porque hay que dosificar y hay que revisar, pero tengo bastante material y creo que ustedes también pueden consultar para ir orientando a las familias de la iglesia en este tema de la pastoral familiar. Hasta aquí vamos bien, hermanos. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguien que quiera participar? Con toda confianza. Estamos en la parte final de esta segunda sesión de la pastoral en etapas de la vida. Y no sé si exista algún comentario, alguna pregunta antes de orar para ir terminando en esta sesión. Es un material, es un archivo que iniciamos desde la sesión pasada, es complementario, pero ustedes lo pueden ya mirar o revisar de una sola sentada y revisar. La tarea, recuerden que ya la hemos comentado, el trabajo de esta segunda semana va a ser revisar, investigar, puede ser en videos de YouTube, puede ser en Google, googleando, dicen los muchachos, puede ser una enciclopedia, las diferentes teorías del desarrollo humano. La teoría de Erik Erikson, me gustaría que la investigaran. ¿Qué dice Erik Erikson? ¿Cómo ven las etapas de la vida? ¿Qué dice Jean Piaget? ¿Sí? En su postura del aspecto cognitivo, de cómo va desarrollándose en el ser humano. ¿Y qué dice Bandura? ¿Sí? Sobre, cuando menos esos tres. Si ustedes pueden investigar otro más, está bien, ¿no? El más famoso es el de Sigmund Freud. Es más complicado Sigmund Freud por su enfoque psicoanalista, pero pueden hacer una investigación un poco, investigar qué pensaba él sobre este asunto, en este enfoque que Freud hace sobre las neurosis y sobre la psicosis de las personas, cómo se van desarrollando. Y la teoría de él es que desde muy niños se van forjando por las diferentes experiencias de la vida y él siempre enfoca hacia el tema de la sexualidad, ¿no? Puede ayudar. La idea es mirar cuál es el objetivo de esta tarea, de este trabajo. Mirar que hay diferentes posturas, diferentes escuelas, diferentes enfoques de pensamiento sobre el desarrollo humano. No hay uno solo. Y hoy en día, ser conscientes de que las etapas de la vida se han ido complementando. Por ejemplo, hay una etapa prenatal que muy pocos tocan. O sea, antes de que nazca ya hay una etapa. Algunos ya la consideran. La etapa, ¿qué con la etapa prenatal, antes de que nazcan? El niño antes de nacer escucha y hermano, está comprobado que sí, ya escucha. No ha venido la luz, no ha nacido, pero ya tiene sensaciones, ya escucha, tiene oídos también ya, tiene cerebro, tiene corazón. Y si tú le pones música, por ejemplo, desde que está en el vientre de la mamá, y luego cuando nace lo pones y se va a recordar. Yo he hecho el ejercicio. Créanme, ¿no? Es una etapa que nadie había considerado, es muy nueva este enfoque. Y con los adolescentes ya no solo es de la niñez a la adolescencia, sino ahora hay una etapa preadolescente, o sea, entre niño y adolescente también. En los adultos ya no es un adulto, como vimos aquí en este archivo, un adulto y un anciano, sino hay una etapa de adulto mayor, o sea, todavía no es un anciano, es un adulto mayor, como algunos de nosotros, que ya pasamos los 60 años, pero todavía no nos consideramos ancianos. Entonces, esa etapa también hoy en día es una etapa que se está analizando y hay también material sobre ello, de cómo aprender a vivirla, ¿verdad? Es una etapa muy productiva porque tienes la experiencia, tienes todavía energía. Ya cuando estás en la etapa de la ancianidad ya no hay energía, pero ahorita todavía la hay. Entonces, hay diferentes enfoques, escuelas de pensamiento, y yo es lo que quiero que investiguen. Y lo podemos platicar la próxima sesión, cómo les fue con ello. Con ello podemos empezar. Aunque la próxima semana vamos a ver uno de los temas importantes también, ¿no?
y yo le llamo sexualidad y familia. Ya platicaremos de ello la próxima semana. Pero hasta aquí, yo quiero preguntar si hay algún comentario, si hay alguna pregunta. Si la hay, con toda confianza, yo los escucho. Adelante, hermana. Gracias, hermano, por toda la información que nos comparte. Muy interesante esta clase porque pues, nos hace visualizar más ampliamente lo que podemos alcanzar, ¿no? En nuestros diferentes ministerios. Usted tiene conocimiento del ministerio que he iniciado, que es en cuanto a la mujer, pero realmente dividirlo en estas etapas no lo tenía considerado, ¿no? Que aún dentro de la viudez, de ser madre soltera y todo esto, mm, no va a ser lo mismo para una mujer, a lo mejor a la temprana edad que queda viuda, como una mujer ya de 60 a 70 años que queda viuda, ¿no? Y ahora me cae, dicen aquí en México, el 20 del por qué los comportamientos, los diferentes duelos y todo esto que conlleva, ¿no? Porque obviamente pues no es lo mismo para una mujer joven quedar viuda que para una mujer que ya vivió toda una vida y que pues a lo mejor estaba acostumbrada a un esposo enfermo, un esposo con carencias de salud y todo esto, y pues ya a lo mejor ya esperaba que su esposo muriera. Sí, sí, sí. Entonces, sí, qué importante, ¿no? Es tener este un poco más de conocimiento que en nuestros ministerios podemos enfocarlos y también tener presente esto de las etapas de la vida, porque son muchas cosas que de momento se nos escapan, ¿no? Y sí, algo que usted decía en enfocarnos en una sola línea, ¿no? A mí me llama mucho la atención el atención a niños especiales, especialmente con el trastorno que mi hijo tiene, que yo tengo y que una de mis hijas tiene, son los TDAH. Y en algún momento he apoyado a familias a orientarlas, ¿no? Cómo yo viví este proceso. Y he estado apoyando a las mujeres en condiciones vulnerables, que son pues las viudas, las madres solteras, las maltratadas y todo esto. Pero ya agarrar más, hermano, ya no podemos, no, dicen que al que dos amos sirve, siempre con uno queda mal, ¿no? Yo he tratado de equilibrar uno y otro y aún así nomás no logro, pues a lo mejor lo que yo esperaba, hacer más cosas y querer atender a todos, sería imposible porque también nuestras capacidades no dan para mucho, o a lo mejor y sí dan, pero nuestras responsabilidades son más, ¿no? Sí, Y también debemos de dejar que los demás participen, porque pues si no, todo nosotros nos volvemos todólogos, ¿no? Que es algo que tristemente a veces les sucede a nuestros pastores. Quieren resolver todo por todo y ellos solitos y pues llegan un momento en donde les pasa lo que al que trabaja de más, ¿no? El síndrome del quemado. A esto ya no pueden. Y suele que pues a nosotros nos podría pasar lo mismo si queremos meternos en querer atender todos los ministerios. Es excelente su clase, hermano. Me abrió más el panorama. Gracias. Gracias, hermana Esme. Qué bueno, se trata de eso. Si se dan cuenta, yo en este tiempo que tengo, trato de sintetizar y de condensar, porque hay mucha información, pero yo trato de ir a lo importante. Si ya aprendí, porque si yo me concentrara en los detallitos, pues no alcanzo a darles todo el panorama, pero bendito Dios, a estas alturas yo he aprendido a ser más sintético y a ser más general, porque esa es mi idea, abrir el panorama más generalmente, y luego los detallitos ya se van siguiendo buscando y concentrarse en cosas importantes. Y yo le diría, sí, sí hay que concentrarse en alguna de las etapas, si vamos a trabajar con niños, con adolescentes, con mujeres, con ancianos, y aunque también al final, después del curso, al final yo les voy a proponer lo que yo estoy haciendo. Yo, en el afán, como usted dice, tiene razón, a veces nos gana la inquietud, el amor por ayudar a la gente,
y con quién trabajo, con niños o con mujeres o con varones o con adolescentes. Y entonces yo lo que aprendí fue estoy trabajando en un ministerio para la familia. Y entonces depende la situación porque son familias enteras. Por ahí al final yo les voy a, ya como conclusión, yo les voy a presentar lo que yo llevo avanzado del ministerio que yo estoy ya desarrollando. Ya voy muy avanzado. Me he estado esperando poquito, poquito, pero sí ya voy, ya tengo la página elaborada, tengo los materiales, estoy revisando los objetivos y se los voy a compartir con mucho cariño porque lo pueden replicar también. Y yo estoy pensando en poder fortalecerlo, porque son ministerios, hermanos, que lamentablemente la iglesia no le ha entrado ahí. Yo entiendo que por falta de tiempo, falta de preparación, pero la necesidad está ahí. Ahí está la necesidad, es una necesidad enorme. Y como ya les dije, yo trato siempre de ser propositivo donde yo estoy. Y también, pero bueno, yo hago mi parte. Yo por eso les platico mis anécdotas, lo que yo vivo, ¿verdad? Estoy con una familia, estoy con otra, me piden ayuda, o sea, yo sigo activo y optimizando la experiencia que Dios me ha dado a través de los años de pastor. Me sigo preparando también, yo sigo inquieto buscando información, pero ahora lo que hago es sintetizar las enseñanzas, ¿no? Sintetizar, compartir con otros para que otros se motiven a hacer también algo de trabajo, de servicio y en alguna de las áreas, pero también puede ser que alguien de ustedes pueda enfocarse a las familias, que también es maravilloso. Y en las familias, uno considera a la familia como núcleo, ¿sí? ¿Dónde está esa persona? ¿Cómo está conformada? Y ya abarca un poco más, ¿verdad? Y se tocan ese tipo de temas también. Pero bueno, la idea es servir, ¿no? Y siempre es importante que lo que uno comparte tenga la inquietud de llevarlo a la práctica. Eso es muy importante. Que compartía yo al hermano Mario en la sesión pasada, cuando él comentó que empezaba a trabajar con adolescentes. Perfecto. Se trata de eso, ¿verdad? Así es que yo les agradezco, hermano, su tiempo. Les comparto con mucho cariño. Ahí el archivo ya lo deben de tener ustedes también ahí en el sílabo. Y la próxima semana vamos a seguir hablando de la familia, pero ahora con un subtema muy importante, que es uno de los temas preocupantes en la sociedad. Ahí me parece que ese es uno de los temas que se ha distorsionado la sociedad y por eso hay tantas problemáticas y tantas situaciones. Hoy en día hay leyes, estoy consciente de eso. El tema de la sexualidad. Ese es un tema que lo abordaremos la próxima sesión. Las familias tenemos que saber abordarlo con cuidado, porque no saberlo abordar o no tocarlo, dejamos a expensas que cada quien les diga lo que quiere. Y bueno, creo que por eso hay muchas malas experiencias y muchos problemas, aunque algunos ya lo han normalizado, ¿no? Pero eso platicaremos la próxima semana. Por lo pronto, yo agradezco a ustedes su atención. Eh, Entiendo que ya tenemos un panorama general de las diferentes etapas de la vida con el archivo que les he compartido y también la tarea o el trabajo que queda para esta semana de investigación sería valioso. ¿Va? Todo suma a complementar esta visión de estar atentos a resolver o a atender las diferentes etapas de la vida en nuestras familias y en las familias de la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, les pido de favor que se aboquen a la investigación. No tiene que ser tan exhaustiva, simplemente que sea una cuartilla con la información que ustedes saquen, ¿eh? Porque siempre hay mucha información. Puede ser sintetizada, ¿no? Como dije, de estos tres teóricos, y si usted tiene tiempo, bueno, puede investigar de algún otro. Sería interesante ver qué dicen algunos otros sobre las diferentes etapas de la vida, sobre el desarrollo humano. Siempre será interesante aprender, porque eso aplica a nuestra iglesia. La iglesia está formada por seres humanos, no está formada por ángeles, ¿de acuerdo? Y eso hay que entenderlo. Por eso es importante esta pastoral para la vida familiar, este acompañamiento, esta orientación y este trabajo de consejería también, que sería la siguiente etapa. Si después de todo esto se da una etapa de consejería,
donde se detecten problemáticas sería formidable. Buscar ayuda profesional sería importante cuando hay problemas más graves. Yo siempre estoy a la orden, yo con algunos todavía, bendito Dios, pues ahora esta herramienta que nos permite trabajar a distancia es maravillosa y yo estoy a la orden para hacer trabajo de consejería a distancia. Si hay alguna problemática que digan, hermano, no puedo trabajarlo nada más así. Y siempre estoy a la orden, nada más nos ponemos de acuerdo y con todo gusto buscamos espacio para trabajarlo, con todo gusto. Por lo pronto, nos vamos a quedar ahí, vamos a orar para cerrar esta segunda sesión. Y la próxima semana, el próximo martes, los espero para tocar otro subtema importante en la vida de las familias, de la iglesia y también de la sociedad, el tema de sexualidad y familia. Vamos a abordarlo desde un enfoque pastoral y con algunas información importante, algunas anécdotas y sobre todo con alguna estrategia, que es muy importante para que podamos bien orientarlo, ¿de acuerdo? Quiero invitarlos a orar y para poder culminar con esta sesión. Bendito Dios, muchas gracias. Gracias, Padre, porque tú nos bendices de diferentes maneras. Gracias por la oportunidad maravillosa que nos das de estar conectados, de estar en una misma sintonía. Y gracias también porque nos das la bendición de atender temas importantes para nuestra vida. Queremos pedirte que tu gran bendición sea con nuestras familias, con las familias de tu pueblo, pero también con las familias de la sociedad. Y que a nosotros nos des la capacidad, la sabiduría para poder acercarnos, para poder acompañar, orientar y poder aportar lo mejor de nosotros en favor de sus vidas. Todo lo queremos poner en tus preciosas manos, porque sabemos que eres tú soberano y que eres tú el que provee las cosas importantes para nuestra vida. Te bendecimos y lo agradecemos todo en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, hermanas. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias por su atención. Espero en Dios que investiguen un poco más y si es necesario, la próxima sesión iniciamos platicando qué dudas o qué comentarios surgen de esta investigación sobre el desarrollo humano desde las diferentes ópticas, escuelas de pensamiento y los diferentes teóricos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Paz a ustedes.